Buenas tardes. Hoy vamos a presentar lo que vendría siendo nuestro trabajo sobre los ejercicios recursivos, en la cual lo demostraremos en equipo. Siguiente. Bueno, mi equipo está conformado por Jesús Abraham, Pedro Pablo, Iván Jacel, Santiago y un servidor. Siguiente. Bueno, lo que queremos mostrar en este trabajo son los ejercicios del tema de la recursividad, que vendrían siendo en nuestro caso los ejercicios 2, 8 y 12, en la cual mostraremos el código de Java, la pantalla de ejecución del mismo y un esquema que nos permite explicar de mejor manera qué es lo que está realizando el proceso en el código de Java y que también nos va a ayudar para que las personas que vean este código sepan qué es lo que está haciendo. Siguiente. Empezamos con el ejercicio 2 que nos pide programar un algoritmo recursivo que calcule un número de la serie de Fibonacci. Como todos sabemos, la serie de Fibonacci es una serie que utiliza mucho la recursividad, ya que se emplea básicamente en sumar números entre sí para sacar la siguiente cadena de números. Como podrán ver en el código, nos aparece el if n es menor a o igual a 1. Esto vendría siendo para la primera variable, ya que la primera variable vendría siendo 0. Entonces de ahí va a devolver lo que sería nuestra variable n y empieza lo que sería el código de Fibonacci, que es el return fib n-1 más fib n-2. Siguiente. Aquí vendría siendo la pantalla de ejecución en la cual introduje que yo quería ver la posición número 14 de la serie de Fibonacci y me arrojó que el resultado son 273. Repito, aquí lo que está haciendo la serie Fibonacci es sumar las números de variables. Por ejemplo, nuestra primera variable vendría siendo 0 y la segunda vendría siendo 1. El producto de esa suma se sumaría con el resultado de la tercera, que vendría valiendo lo mismo. Pero para explicarlo de mejor manera, pasaré al esquema. Siguiente. En este esquema, lo que tratamos de representar vendría siendo cómo se realiza este proceso. Tomando en cuenta que la serie de Fibonacci toma los tres primeros espacios de la cadena, en donde aparece fib3, fib2 y fib1 y fib0, que vendría siendo la primera variable que no tiene ningún valor. Como no tenemos el resultado para, bueno, los factores para que podamos hacer fib3, pasaremos al fib2. Pero como tampoco tenemos esos valores, pasaremos al fib1. Y ya empieza nuestra cadena en la cual empieza también el proceso. fib0 valdría 0 y fib1 valdría 1. El resultado de la suma vendría siendo el resultado de fib2. Como ya sabemos que fib1 es igual a 1 y que fib2 es el resultado de la suma de fib1 más fib0 es 1, entonces la suma nos daría 2 y ahí saldría el resultado de lo que vendría siendo fib3. Y así se repetiría el proceso. El fib4 sería la suma del fib3 más el fib2, que en este caso sería 3. Y así seguiría la cadena. Ahora van a pasar a explicar el proceso del ejercicio número 8. Bueno, en el ejercicio número 8 lo que nos pide es programar un algoritmo recursivo que permita multiplicar los elementos de un vector. Y aquí tenemos el código, en el cual iniciamos con un paquete que se llama la multiplicación de los vectores y la clase principal que es multivec. Entonces iniciamos con el método multiplicar, en el cual vamos a declarar dos variables. La primera es de tipo entero y con los corchetes indicamos que es un vector. La variable se llama vec y la siguiente variable se llama tam, que una nos va a indicar la posición del vector y qué valor se encuentra en esa posición, y la variable tam nos va a indicar el tamaño de esa posición. Como podemos ver en el segundo método, en el método principal estamos declarando esa variable que se llama vector, que se llama vec, en la cual indicamos que es un vector, y aquí es donde podemos ingresar cualquier número y cualquier cantidad de números. La otra variable que se llama tam es la que vamos a usar para indicar la recursividad. En este caso, iniciamos con un if, que si la variable tam vale 0, en ese caso que nosotros no
introduzcamos ningún valor, entonces el vector no tendrá ningún valor vale 0, nos va a retornar que el vector solo tiene un valor que vale 0. Y en la otra parte tenemos que el vector y el tamaño lo vamos a multiplicar por el tamaño menos 1, en ese caso dependiendo de cuántas variables ingresemos. Si ingresamos 7 variables se va a repetir 7 veces, y esto está mejor explicado en el esquema. Aquí podemos ver después en el método principal, donde vamos a imprimir la multiplicación de todos los valores ya después de haber ejecutado la recursividad. Aquí en la pantalla de ejecución, al introducir los números del 1 al 5, nos da este número, que es 720. Y en el esquema podemos ver ya mejor explicado cómo funciona lo que es la recursividad, empezando con el valor que está en la posición 5. Necesitamos saber cuánto vale eso, entonces ese valor está dado por lo que vale el valor 5 por el valor del vector 4, pero en el caso del vector 4 no sabemos qué es lo que vale, porque está dado por la multiplicación de ese vector por el vector 3. Lo mismo pasa con ese, está dado por el vector 3 por el vector 2, y el vector 2 está dado por ese vector por el vector 1. Así hasta llegar al caso base, que es la posición en el vector 0, que bien ahí aplicaríamos lo que es esta, el if, que nos da esta condición, que si el tamaño vale 0, entonces esa posición, ese vector va a valer 0. Entonces ahí, una vez que llegamos al vector base, entonces retornamos ese valor y seguimos multiplicando, o sea, el valor del vector 0 por el vector 1, el vector 1 por el vector 2, el vector 2 por el vector 3, el vector 3 por el vector 4, el vector 4 por el vector 5, y nos retornaría el valor que estamos buscando al final. Ahora pasaremos con el otro código, que es el ejercicio número 12. Bueno, en el ejercicio número 12 nos dice que programar un algoritmo recursivo que permita sumar los elementos de una matriz. En este caso, pues acá podemos observar, tenemos una matriz, tenemos una fila y tenemos una columna. Tenemos varios if que nos dicen que la fila va a ser igual a 0 y la columna, cuando sea igual a 0, nos va a ir colocando los valores que le va introduciendo el usuario. En este caso tenemos los valores que le dimos, fue 10, pero puede ir cualquier otro número. Tenemos acá entonces que el if fila menor a menos 1 y la if columna menor o igual a menos 1. Entonces esto nos va a ir retornando lo que viene siendo el mat fila columna más 1, y se va a sumar lo que viene siendo las filas y las columnas. Ya al final de esto nos va a dar lo que viene siendo la suma de todos los elementos ¿cómo se llama? Se ocuparon, y te va a ir... Sí, puedes pasar al siguiente, por favor. Ok, en esta pues ya tenemos el for, que en el for lo que va a hacer acá va a ir rellenando cada fila y columna de acuerdo al número establecido que se le haya dado, y al final el mismo for te va a imprimir lo que viene siendo la suma de todos los elementos y en cada matriz el valor que se le fue dando, que en este caso fue el número 10, pero se le puede ir dar otro valor dependiendo. Ya para que se entienda un poco mejor todo esto, vamos a pasar con la gráfica, y en el último ya acá tenemos lo que viene siendo el resultado, que como ya había dicho se va a ir sumando y se va a ir quitando cada columna para que quede el valor 10, 10, 10, 10, 10, 10, y la suma de todo esto pues nos da 90. Siguiente del... Bueno, pues ejemplificando lo que dijo mi compañero en las diapositivas anterior, este fue el esquema que desarrollamos para poder explicar el funcionamiento del programa utilizando
lo visto en la escuela. Como podemos ver, para hacer la recursividad se llama el método y este se ubica en la posición que nosotros indiquemos, que en este caso es 2, 2. Y como podemos saber, una matriz está compuesta por filas y columnas que van desde la posición 0 a la posición n, dependiendo del tamaño que nos... En este caso, como mencionó mi compañero, es una matriz de 3 por 3 y por ejemplo, como comienza desde el punto 0, 1, pues al llegar al número 2, pues vendría encajando los 3 elementos. Y por eso aquí en el momento de hacer el método, se dice que se coloca en la posición 2, 2 cuando se hace el primer llamado. Entonces lo que hace el programa es ubicarse en esa posición y recoger el valor almacenado que está ahí, que en este caso es 10. A este valor se le suma llamando el mismo método, pero ya cuando pasa por el if, reduce su valor, pero en este caso lo reduce en la columna. Ahorita se ubica en la posición 2, 1. Estando en esa ubicación, recoge el valor que ahí se encuentra, que igual es 10, y así sucesivamente. Ese valor se le suma llamando el mismo método, pero ahorita se ocupa en la posición 2, 0, y así va bajando hasta llegar al caso base, que es el último, que es en la posición 0, 0. Como sabemos que la matriz fue llenada con puros valores de puros 10, al estar en esa posición, pues recoge el valor que es 10 y retorna entonces ese valor y le suma al que está anterior, entonces ya tendríamos 20. Ese resultado se le suma el valor que estaba almacenado en el anterior, que es otro 10, y al sumarlo 20, pues sería 30. Y así se van haciendo la suma de los valores que se encuentran en esas posiciones hasta llegar al último, que sería 90. Y es el resultado que vimos anteriormente al ejecutarse el programa. Y ese básicamente fue el esquema que nosotros elaboramos para poder explicarlo. A continuación, mi compañero Pablo va a presentar nuestro proyecto. Muy buenas tardes. Pues lo último que falta explicar, pues sería el proyecto que nos pidieron hacer, que sería un cuadrado recursivo, que básicamente trata de que hacer un cuadrado mediante el método, el método de graphics que usa Java. Hacer el cuadrado, luego de ese cuadrado sacar los puntos medios de cada recta para poder dibujar otro cuadrado dentro, y así sucesivamente para que se dibuje cuadrado, cuadrado y cuadrado, y pues el límite sería el que cada quien quiera. Comencemos a presentar el código. Hace el código de graphics. Así. Entonces sería el código. Pues primero, pues como aprendimos, hay que importar todas las librerías necesarias para hacer eso, y se hereda del JFrog todo. Primero, ponemos cuánta recursividad queremos que tengamos nuestro cuadrado, o sea, cuántas veces queremos que dé la vuelta. Y lo que hay que hacer sería, eso sería lo más básico, sería establecer el tamaño de la ventana y todo eso. Entonces, acá es donde hacíamos entonces el primer cuadrado, porque pues primero necesitamos el primer cuadrado. En este caso sería el public void paint acá, y establecemos todo lo necesario para poder dibujar, y entonces le ponemos entonces cuánto vale le ponemos todos los puntos necesarios para que se pueda dibujar un cuadrado. En este caso necesitamos 4 puntos para una recta, y acá establecemos todos los puntos que valen, en donde queremos que se dibuje eso, y para que se fue cada recta. Y luego de eso, una vez de que tengamos los puntos, los dibujamos, como dice acá en el g.drawLine, dibujamos una línea con todos esos puntos que le mandamos. Y entonces creamos el método que en este caso vamos a usar la recursión. Creamos ese método y le mandamos todos los datos que ya tenemos que están arriba,
se lo mandamos por ahí donde dice recursión, se lo mandamos para que pueda recibir todos esos datos y siempre mandarle igual el método de GraphXG para que pueda graficar igual todo, o que pueda dibujar los cuadrados. En ese caso, pues, primero que nada, pues establecemos una nueva variable para que se almacene cuántas vueltas queremos dar y entonces ponemos el condicionante. Y acá dice que mientras que la recursión sea mayor a 1, pues se tiene que ir dibujando hasta que no sea mayor a 1. Pues para eso primero entonces hacemos la fórmula que es necesaria para que podamos hacer los puntos medios de cada recta. En ese caso sería dividir en los dos puntos entre 2 y nos saldría el punto la primera coordenada del punto medio y sacar la segunda coordenada del punto medio. Y una vez hacemos estos 4, dibujamos entonces esa línea que fue generada con los puntos medios de las primeras 2 rectas y sería así sucesivamente hacer lo mismo con la misma fórmula, porque ya que la fórmula que se usa para sacar los puntos medios sería el de x1 menos x2 entre 2 y x1 más x1 entre 2 y y1 más y2 entre 2, y sería aplicable así como podemos observar en todos los problemas para que pueda dibujar dicho cuadrado. Y entonces por último pues le restamos 1 a la recursividad para que ya pues vaya disminuyéndose poco a poco lo que nosotros le pedimos. En este caso nosotros le pedimos que haga 10, que se llame 10 veces a sí mismo, y al final entonces llamamos al método, es donde usamos igual la reciprocidad, llamamos al mismo método y le enviamos todos los valores que se generaron acá en los puntos medios, lo llamamos y se lo mandamos otra vez al mismo método para que pueda repetir todo este ciclo, hasta todo este ciclo para que pueda dibujar los demás cuadrados con los puntos medios de los otros y hasta ahí. Cuando vamos a reproducir vamos a compilar el programa para ver cómo que nos quedó el cuadrado. Como podemos observar, pues así nos quedó el cuadrado con ese programa. Es como les decía, que calcula los puntos medios de cada cuadrado y lo calcula hasta las veces que nosotros le pongamos la recursión, porque haz de cuenta, si quieres ponerle 20, 30 se puede, pero pues, para que se pueda observar mejor le pusimos 10. Y entonces pues sería todo de nuestra parte, pues hicimos todos los ejercicios y el proyecto. Gracias por la atención prestada.